Bueno, Enzo, las novedades en materia de, bueno, políticas, ¿no? El abogado de Pedro Castillo no descarta recurrir a la Corte Interamericana para presentar caso del mandatario. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, ellos tienen la prerrogativa de poder además acudir a cualquier corte internacional que consideren, Ujú, porque definitivamente hay una investigación. Ellos, la parte del gobierno aduce de que ujú, hay un tema de persecución política, ujú, ¿no? Y que no se está respetando, digamos, el debido proceso, ujú. que está mezclado pues con tintes políticos, que además las investigaciones, las acusaciones y el modo en el que se actúa va en contra, digamos, de los derechos humanos prácticamente, y es por eso, de los derechos humanos en este caso el presidente, Ujú. y es por eso que se aduce que deberían ir o que no descartarían la posibilidad de continuar una investigación y acudir a tribunales internacionales. Ujú, ujú. Y hay... Además, Ujú, sí, además quería agregar de que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú le da pues una protección también a todo jefe de Estado para que éste no sea sometido ujú, en las diligencias judiciales mientras esté en funciones, ¿no? ujú. Y obviamente por algunas acciones se está considerando, o en opinión de algunos, pues eh, se estaría vulnerando Hay... este derecho. Ajá. Enzo, y concretamente, ¿cuál es la acusación que pesa sobre el presidente? Bueno, hay investigaciones de presunto delito de corrupción en agravio contra el Estado, Ujú, eh, y en ese sentido el fiscal considera de que puede imputarle algunos cargos al presidente, ujú, y obviamente aquí hay un choque de poderes, ¿no? ujú. Porque no solamente estaría incurriendo pues en hechos de investigar justo a alguien que tenía esta protección que les mencionaba, mientras se trata de investigar en la teoría supuesta de que habría toda una coordinación desde el presidente para poder eh, no solamente lavar dinero, sino beneficiarse de obras públicas. Claro, claro. Bueno, el tema de la obra pública, ¿no? Bueno, sí. Es algo que no solamente atañe al Perú, sino que acá Sí, también, acá ¿no? estamos en Tenemos, pleno estamos juicio. en pleno juicio, ¿no? Justamente investigando la ruta de la obra pública de la expresidenta, ¿no? Y que tanta repercusión o derivaciones está teniendo. Claro, definitivamente esto no está ocurriendo, digamos, en temas del ejercicio en la función presidencial, que es donde sí se tiene esta protección, pero Sí. el tema de Argentina, bueno, finalmente sí termina teniendo una consecuencia que obviamente tiene también en los ojos, a los ojos internacionales puestos Claro, en este tipo de procesos, ¿no? claro, claro, claro. Bien, y la otra cuestión está vinculada también con el presidente que asegura que será el primero en dirigirse al nuevo presidente del Congreso para sentarse a conversar. Contanos, básicamente, ¿por qué llama la atención esto? ¿Qué sucede, digamos, en el vínculo que hay entre el presidente del Congreso y el presidente de la Nación? Sí, definitivamente hay bueno, vínculo no es muy bueno, Ujú. todo lo contrario, hay mucha turbulencia. Ajá. Sin embargo, el presidente sí tiene de momento los números para que no se le haga un impeachment, que Ujú, básicamente es un proceso político. Sin ujú, embargo, eh, probablemente ya por un tema político, él ha decidido
tener acercamientos, o por lo menos decir que los va a tener. No es la primera vez que lo hace. Normalmente siempre ha dicho que lo va a hacer o lo quiere hacer, pero esto es infructuoso toda vez que por lo menos dos de las bancadas tienen una clara repercusión en cuanto a la negatividad de tocar los temas políticos. Entonces, es importante decidir o enfatizar que este tipo de negociaciones son muy complicadas en el país. Recordemos que venimos de un país que en un periodo de gobierno cuyo parlamento ocasionó que se realicen 4 cambios de gobierno, claro, de presidente. Y bueno, ¿no? La elección y la intención también está en este periodo, desde el no reconocimiento de la elección presidencial, claro, por parte de por lo menos 2 de estos grupos políticos de los que te mencionaba. Y se había elegido el lunes, ¿ya se eligió al nuevo presidente del Congreso? Sí, se llevó en efecto el día de ayer la elección del presidente del Congreso, sí. Después también de una turbulencia y una fallida elección por parte del Parlamento y cuestionamientos, en donde un escándalo ha sido superado por el que sigue, y en donde se vio involucrada la presidencia con el caso César Acuña respecto de una orden que o de una indicación que daba para favorecerse en cuanto a una gestión para un sistema que favorecería una gestión pública. Y esta inferencia o intersección que estaría realizando el presidente de un partido, o por lo menos la intención, ha sido duramente criticada. Claro, claro. ¿Tiene un efecto político muy importante que se sienten a conversar el presidente del Congreso con el presidente de la Nación? Sí, de hecho tiene una connotación importante, tanto con el presidente como el Parlamento, porque ambos poderes del Estado tienen una baja aprobación, ¿no? Claro. Esta desaprobación justamente es por los constantes conflictos en los que entran los poderes del Estado, claro, sin tomar en cuenta la real agenda social y las necesidades de la población, por las cuales también deberían velar. Claro. Porque la función no es solamente fiscalizadora, sino también legislativa, principalmente, sí, claro, para que pueda haber una producción legislativa que favorezca a la población en sí, en general, o a las mayorías. Y esto no está ocurriendo, y evidentemente pero perdón, Enzo, ¿esto no ocurre solamente ahora o siempre no ocurrió en el Perú? Bueno, últimamente sí. Sí. Por lo menos en los últimos 2 quinquenios sí. Sí. Y parte con la no aceptación de la pérdida de elecciones, que estas por lo general terminan siendo muy ajustadas, y que se suele cuestionar evidentemente al que gana, que manipuló las elecciones, ¿no? No es un caso propio del actual presidente. En la elección anterior se hizo lo mismo, claro, con Pedro Pablo Kuczynski, y todo parte de la no aceptación de la derrota de las elecciones, que ese sí es un caso atípico, porque se van incluso a tratar de acudir a tribunales internacionales, y todos estos lo niegan, o ni siquiera les dan el proceso a trámite, porque evidentemente carece de evidencia. Pero el tema político continúa bajo los mismos argumentos, pero finalmente no se aterrizan en medios probatorios, ¿no? O sea, para entender, el Congreso no trabaja por este conflicto político que hay en el Ejecutivo. Está muy distraído en investigar y perseguir al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo en responder, claro, y confrontar también muchas veces con el Parlamento, claro, y obviamente así es, y nuestra democracia termina siendo paralizada. La democracia está paralizada prácticamente en Perú. Termina siendo más similar a un poder, a una democracia similar a la europea, ¿no? De un sistema parlamentarista, claro, en el cual colapsan, ¿no? Los sistemas de poder constantemente,
y ahí sí puede ser común que puedan haber cambios de mando constantes, Claro, ¿no? claro. Como lo que ocurrió, por ejemplo, hace poco en Italia, ¿no? Con la Claro, confirmación y así de un es, gobierno, así es, ¿no? Claro. así es. Bueno, Entonces, bueno, nuestro sistema ya dejó de ser también tan ideal ujú. porque vemos que puede colapsar por las interpretaciones y muchas veces los antojos políticos y de los grupos que controlan los partidos políticos. Muy bien. Bueno, para reflexionar, porque no es Sí, el claro. único país de Latinoamérica que le sucede esto, que Sí, se también le distraen pasó a otros Brasil, temas. también le Claro. pasó en su momento a Brasil, ¿no? Y acá, bueno, por ahí la cuestión es distinta, es diferente, porque generalmente el Congreso Sí. responde al poder de turno, es decir, responde Exactamente. a las huestes del gobierno, ¿no? Sí, pero igual, no funciona como debería ser. No, como debería totalmente. ser. Entonces, bueno, habría que replantearse ahí, Sí, sí, por ahí, un poquito totalmente. más. Enzo, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy amable, ¿eh? Un gusto saludarlos y siempre estar colaborando con ustedes. Hasta cualquier momento, gracias. Chao, Enzo, gracias. Enzo Helguera Hasta desde luego. Perú, entonces, con esta situación que mantiene en vilo, digamos, a la ciudadanía peruana, a la población peruana, esta tensión que existe permanente entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Y Congreso. el Congreso.